Buenas tardes. Es para nosotros un gusto que hayan atendido esta invitación, la sede de Departamento de Matemáticas de esta facultad. Y también agradecemos al doctor José Carlos por haber aceptado nuestra invitación a impartirnos este curso. Y déjenme comentarles algunas cosas al respecto del currículum del doctor. Él trabaja en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. Estudió ingeniería electrónica, estudió maestría y doctorado en matemática educativa y tiene algunas distinciones, como que es instructor o fue instructor de la Texas Instruments, es perfil deseable, lo tiene hasta 2019. También le otorga una constancia de instructor en el Instituto Internacional GeoGebra. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 hasta el 2020. Ha sido revisor, director y asesor de tesis de licenciatura y maestría, no solo en la Michoacana, sino en varias universidades del país. Ha sido evaluador CONACYT de maestrías en varios estados. Pertenece al comité editorial de la revista MITEM. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Investigaciones en el Uso de la Tecnología en la Enseñanza de las Matemáticas, y además es autor de varios libros, capítulos de libros y más de 30 artículos, los cuales se encuentran en revistas indexadas y en el Padrón de Excelencia del CONACYT. Ha sido responsable de varios proyectos de investigación. Tiene también, es responsable del cuerpo académico allá. ¿Cómo se llama el cuerpo académico? Enseñanza de las Matemáticas. Enseñanza de las Matemáticas ahí en la Michoacana, y ha impartido cursos tanto en maestría como en licenciatura en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y dentro de los cursos está didáctica de la matemática, historia de las matemáticas, curso de nuevas tecnologías, métodos de investigación en matemática educativa, entre otros. Entonces, para nosotros es un placer que estés acompañándonos estos 3 días en esta facultad, y bienvenido. Pues muchas gracias más bien a todos ustedes por la invitación. Y quiero platicarles un poco acerca de lo que va a tratar el curso en general. El nombre del curso, que yo digo, fue Modelación Matemática, y vamos a ver una parte que sí tiene que ver con las cuestiones de modelación matemática, pero sobre todo quiero explicar algunos aspectos teóricos que consideramos importantes en el uso de la modelación matemática. Entonces voy a empezar primero con eso. También voy a, de estas ideas teóricas, voy a dar un ejemplo de una propuesta que estamos haciendo para la enseñanza del cálculo diferencial y cálculo integral, sobre todo para estudiantes de bachillerato. Que de todas maneras yo no sé cómo les parezca a ustedes, pero de todas maneras antes en las facultades de matemáticas los estudiantes llegaban fuertes en matemáticas, y ahora cada vez llegan menos fuertes, ¿no? A excepción de los olímpicos, que los olímpicos es un caso aparte, ¿no? Pero en general los estudiantes que están ingresando, que vienen de los bachilleratos, cada vez llegan con más deficiencias, y esos son los buenos estudiantes de los bachilleratos en matemáticas. Entonces los otros estudiantes que no van a matemáticas, entonces una de las cosas que vimos nosotros es en esta propuesta va enfocada sobre todo para estudiantes de bachillerato, que de todas maneras es una forma
de ver de manera intuitiva el cálculo diferencial integral, y que no es malo que lo vaya conociendo también por las escuelas de ingeniería de los primeros años. Sí, entonces, ahí en eso voy a enfocar un ejemplo. Ese va a ser mi ejemplo de estas ideas. Posteriormente vamos a dar también algunos ejemplos de la modelación matemática, utilizando también estas ideas. ¿Sí? Entonces, lo primero por lo que quiero empezar es precisamente con lo que serían las representaciones y la visualización. Bueno, una de las cosas es que yo he estado interesado en promover el uso de la tecnología para la enseñanza y promoverla también como una herramienta que permite a los estudiantes un mejor aprendizaje. Entonces, de hecho, cuando creamos la Asociación Mexicana de Investigadores en Servicio de la Tecnología, que es AMITEL, precisamente esa es una de las ideas de estar promoviendo el uso de la tecnología, pero el uso racional de la tecnología, ¿no? Porque durante mucho tiempo, y todavía muchas personas consideran que por el hecho de tener la tecnología ya se resolvió el problema y ya los estudiantes se van a motivar. Y a mí me ha tocado ver cosas que son igual de aburridas para los estudiantes aunque estén trabajando con la computadora, si no lo estuvieran trabajando. Entonces, nos ha interesado mucho promover la tecnología. En este caso, pues hablamos de las computadoras y calculadoras. ¿Sí? Las calculadoras, sobre todo estas calculadoras que son muy potentes, que eran las que estaba diseñando Texas Instruments. Cuando empezaron a surgir las calculadoras, pues hubo de repente una competencia como tecnológica, a ver quién sacaba las mejores calculadoras. Estaba la marca de Hewlett Packard, estaba la marca de Texas Instruments, estaba la marca de Casio, sobre todo que eran las que empezaron a sacar calculadoras. Entonces empezaron a promover sobre todo cuáles tenían mejor tecnología. Pero creo que en ese sentido la Texas Instruments hizo también una apuesta más que tenía que ver cuáles, aparte de mejor tecnología, podían ofrecer mejores condiciones educativas. Y la Texas Instruments le apostó a eso. Y la primera calculadora que saca ya con una versión así es la TI-92. Bueno, habían sacado el 84, pero la primera ya con estas ideas es la TI-92, donde incorpora ciertas condiciones didácticas ya en la calculadora, como le incorpora, por ejemplo, geometría dinámica, que en ese tiempo le incorpora el Cabrin a la TI-92, y eso la vuelve a esa calculadora como una herramienta didáctica poderosa, comparada con las otras dos, que eran la de la Hewlett Packard, que era ese tipo de la HP-92, y de la Casio que tenían por ahí. Entonces la Texas Instruments, bueno, ellos pues, lo ven como negocio, ¿no? Pues es un negocio, pero le apuesta a ese negocio de las herramientas para la educación y le fue re bien, ¿no? O sea, hicieron muy buen negocio con esas calculadoras. Posteriormente sacan otra que es la Voyac 200 y luego le siguen con las N-Spire, ¿sí? Con las N-Spire, pero al parecer queda como ya con la última calculadora N-Spire, queda como cerrado ese mercado. De hecho, ya son
Ah, ya sí, me acuerdo también. Ya son poco interesantes trabajar con las calculadoras. Antes se hablaba mucho, por ejemplo, de las calculadoras por la portabilidad, ¿no? Que era pues bien interesante pues, poderse llevar a un salón de clases y que los estudiantes trabajaran con la calculadora. Pero cuando empiezan a salir las tablets, pues ya prácticamente también esas tienen portabilidad, ¿no? Y la otra cosa, a diferencia, es que los costos siguen siendo más o menos igual. O sea, ahorita una calculadora, por ejemplo, de estas de la TechSpy, vale igual que una tablet, o hasta más que una tablet, con la desventaja que tiene, digo yo entre comillas, de que la tablet es un sistema abierto donde se pueden correr más cosas y en la calculadora no. Sí. Pero para mí esa es todavía la única ventaja que tiene la calculadora con respecto a las tablets. Porque como es un sistema cerrado, los estudiantes trabajan en la calculadora. Mientras que si tenemos las tablets o los celulares, pueden estar en el Face, pueden estar en otra cosa y estar dejando la calculadora. Entonces, esa es la única ventaja que yo les veo ahora ya a las calculadoras. El hecho de que van a estar trabajando en la calculadora, no pueden andar en internet navegando ni nada de eso. Los costos son igual que una tablet, ¿no? La otra cosa también es que cada vez los estudiantes pues traen ya los celulares estos smart y cada vez hay más aplicaciones para estos. Entonces las aplicaciones que hay para estas, que se están haciendo para estas tecnologías, pues van a ir superando cada vez más a la tecnología de las calculadoras. Parece que la Texas Instruments ya dijo que hasta ahí sacaba las calculadoras, ya no va a volver a sacar otra calculadora de ese tipo porque ya no lo consideran negocio. Entonces, por un lado, esa es una tecnología que todavía nos interesa rescatar todavía las calculadoras, porque le vemos esa ventaja, que como es cerrada, trabajan en esa herramienta. Por otro lado, también en muchas escuelas secundarias, sobre todo, pues compraron calculadoras en el país. En muchas escuelas secundarias hubo inversión en las calculadoras estas, en la OJAC o en la TI-92 o en la M-Spark, y realmente son cosas que todavía les podemos sacar mucho jugo. Nosotros últimamente adquirimos un juego de calculadoras TechSpy, así que, y con un navegador, así que si le interesa trabajar con él también en estas sesiones, ahí están, se puede trabajar con él. Pues bueno, no sé si quieren, por favor. Si usted tiene alguna propuesta. Bueno, dependiendo de cómo avancemos. Claro, por supuesto. Sí. De si avanzamos más o menos, sí, y si no, en agosto trabajamos. Porque esa es otra ventaja también de las calculadoras, que es el que le hicieron el navegador. Pero realmente es muy caro. Es muy caro el equipo de Texas Instruments. Entonces, lo que siempre se pensó es que las escuelas fueran las que adquirieran este equipo y que ya fuera el profesor y los distribuyera con sus estudiantes, ¿no? Pero lo que les comentaba es que en muchas escuelas se compraron, entonces están ahí las calculadoras y es una buena herramienta que le podemos sacar todavía mucho jugo. Entonces, todavía conviene estar promoviendo el uso de la calculadora, aunque veamos casi muchas limitantes. Por otro lado, les decía, entonces con estas tecnologías pues nos interesa también promover pues, el uso de estas herramientas como los celulares, pero por supuesto tanto para utilizar estas herramientas como las tablets, los celulares, la misma computadora, a veces hay necesidad de utilizar
bueno, todo, necesitamos utilizar aplicaciones o software conveniente, ¿no? Uno de ellos, que ha tenido un éxito a nivel mundial, por su calidad que tiene y además por las posibilidades que nos permite trabajar, es el GeoGebra. GeoGebra, que es geometría dinámica. De hecho, el GeoGebra desbancó a todos los softwares de geometría dinámica que había. Una principal ventaja es que empezó siendo gratuito. Otra ventaja es que por ser gratuito también empezó siendo de lo que llaman software libre, que esto implica que permiten el acceso a la programación, a los programas fuente, a la persona que lo solicite, con la finalidad de que se avance. Entonces eso causó mucho revuelo en ese tiempo y se empezaron a crear grupos que empezaron a trabajar mucho en la programación y empezaron a crear grupos que empezaron a trabajar mucho en las aplicaciones, en utilizarla. Entonces fue creciendo y ahora es un software bastante poderoso para matemáticas, ya no solamente como de geometría dinámica, ha incorporado una gran cantidad de cosas y siguen incorporando porque hay mucha gente trabajando y con la ventaja de que es gratuito. Entonces este software pues está para las computadoras, hay software para las tablets y para los celulares Android. Incluso para la Mac. Sí, sí, para todas las plataformas hay. Para Linux también hay. Sí. Hay para Linux, para Android, para la Mac. Y ahora, por ejemplo, hay grupos que están haciendo nuevos proyectos. Estaba un proyecto que tiene que ver con utilizar los sensores de los teléfonos, que los teléfonos casi todos traen sensores de movimiento, acelerómetros, de audio, y traen varios tipos de sensores los teléfonos. Eso, por ejemplo, si lo estamos viendo de frente, así, está la pantalla así, que si lo giramos se da vuelta. Ese es un sensor, por ejemplo. Entonces ya trae incorporados varios sensores, casi todos los teléfonos estos smart. Entonces había un proyecto de utilizar esos sensores juntándolos con GeoGebra para sacar datos de ahí, ¿sí? Por ejemplo, en vez de utilizar un sensor para medir distancia, utilizar los teléfonos para medir distancia y empezar a partir de ahí obtener los datos y empezar a hacer análisis, ¿no? Y así se han estado dando varios proyectos a través de GeoGebra. Bueno, entonces ese ha sido como una aplicación que ha tenido bastante éxito y que todavía se le ve que va a continuar. Hay otras aplicaciones también que han tenido éxito, pero que cuestan, ¿sí? Hay una aplicación, por ejemplo, para los teléfonos, que empezó siendo para los teléfonos y luego ya lo empezaron a sacar para las plataformas de computadora, que se llama DragonBox. No sé si han oído hablar del DragonBox. El DragonBox empezó siendo como un juego para intentar explicar cosas de álgebra. Y se llama DragonBox, o sea, como caja de dragón, más o menos basándose en las ideas estas de que si tenemos una cajita en la cual podemos guardar cosas y luego de esa cajita vamos sacando cosas y las vamos poniendo en un tablero. Esa es como más o menos la idea. Es bastante interesante lo que estuvieron haciendo con esa aplicación. Está pensada para, primero, la primera aplicación que fue esta para álgebra, estaba pensada para estudiantes de 13 a 14, 15 años, para empezar a introducirlos en el álgebra. Luego ya han hecho otras aplicaciones, por ejemplo para aritmética, más o menos con las mismas ideas, y para geometría. Entonces ya tienen, es una compañía, ya tiene varias aplicaciones, pero todas ellas cuestan. Que de entrada pues vemos para un teléfono, a lo mejor no se nos hace mucho,
por ejemplo, el Dragon Box, para un teléfono nos debe costar menos de 100 pesos. Pero, si ya pensamos en un salón de clase, donde tenemos 20 estudiantes, y si pensamos por una escuela, porque aparte no se puede compartir la aplicación, o sea, la compra nomás sirve para mi teléfono, el otro tiene que comprar su aplicación. Entonces, si ya pensamos para una escuela, ya es un dineral lo que están gastando en una escuela. Bueno, pero es una aplicación que se puede, dándole otros tintes, volver a hacer y que sea gratuito. Entonces, hay muchas aplicaciones aparte que se tienen que estar haciendo, que tienen ideas didácticas. Después les traigo una más o menos del Dragon Box, cómo trabaja, porque es bastante interesante lo que se hace. No sé si ustedes llegaron a conocer los métodos estos de los bloques de bienes. Los bloques de bienes que sirven para aritmética. Bueno, es algo parecido a esto, o sea que, pero sirve para el álgebra, ¿no? Que por ejemplo empieza a utilizar símbolos. Lo que hace es que tiene, por ejemplo, la pantalla. Esta es la pantalla. En esta parte de aquí, esta está dividida, y en esta parte de aquí tiene varios símbolos. Entonces vamos a suponer que yo tengo maneja símbolos. Entonces maneja que, por ejemplo, figuritas de pescado, figuritas de venaditos, de gatos, o sea, maneja figuritas. Entonces, por ejemplo, esta figurita querría decir 3 de ese símbolo, y entonces yo puedo tener en este lado 2 de este símbolo, por ejemplo. Entonces, de lo que se trataría aquí es de empezar a juntar las figuras correspondientes. Entonces, estas son, por ejemplo, una de las cosas que maneja es el color. Vamos a suponer que estas son moradas, y para yo eliminarla de aquí, lo que tengo que hacer es meter una misma figura, pero de otro color, que en este caso son blancas, por decirlo así. Entonces, una figura con este mismo símbolo, pero color blanco, me elimina una de estas, ¿sí? Entonces, yo las tomo, por ejemplo, de aquí y meto la figura esa, pero con otro color. Vamos a suponer que yo meto esta figura y que esta me elimina esta. Y se van las dos. Y se eliminan, pero si yo la meto aquí, la tengo que también meter acá. Y entonces, esta que está aquí, las que yo tengo acá en realidad están, vamos a poner de este color. Entonces, cuando yo meto una figura negra aquí, pues tengo que meter también una negra acá. Entonces, lo que hago es como desplazarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, el color, un color me indica el positivo, otro color me indica el negativo. Entonces, lo que voy a empezar a hacer ahí es eliminar a través de tener colores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una cosa así está más o menos pensada en Dragon Box, ¿sí? Con esas ideas ahí. Bueno, pero a lo que voy entonces es que, de todas maneras, con estas tecnologías abiertas, como son las tablets, las computadoras, los celulares, hay necesidad, por un lado, también de ir creando aplicaciones. Y esas aplicaciones, pues necesariamente las hacen las gentes que programan. Pero a veces las gentes que programan saben programación, pero no tienen ideas didácticas. Y a veces lo que les interesa a ellos es la espectacularidad, que se vean cosas espectaculares, ¿sí? Y a veces esas cosas espectaculares no tienen buenas ideas didácticas. Entonces hay necesidad de nosotros como didactas estar
trabajando en conjunto con los programadores y promoviendo cosas que son didácticas y que las vayan resolviendo los programadores, ¿sí? Y ese es por ejemplo uno de los ejemplos que les quiero mostrar yo en este caso. Bueno, entonces, como parte del uso de la tecnología, se ha visto que tiene ciertas cualidades a priori a las cuales podemos explotar. Por un lado, una primera cualidad es que todavía les llama la atención a los estudiantes. Entonces puede ser un motivante el usar la tecnología. Pero, les decía, si no se emplea bien, puede ser igual de aburrido. O sea, podemos en un momento dado, si no estamos haciendo una buena actividad, hacer que se aburra el estudiante y ya no le interesa estar trabajando con tecnología, ¿sí? Entonces, este tiene sus dos puntas. Por un lado puede ser motivante, pero si no la utilizamos bien, puede ser igual de aburrido. Esa es una. La otra es que estas tecnologías permiten también la interactividad, ¿sí? Es decir, yo puedo estar trabajando algo en una hoja de papel que es bastante interesante, pero a veces en la hoja de papel no tengo la interactividad, y eso sí lo tengo con la tecnología, si la aplicación así me lo permite. Porque a lo mejor es una aplicación que no me permite interactividad, y entonces estoy desaprovechando una de las cualidades de utilizar la tecnología, la interactividad que puede tener. Y por otro lado, otra de las cualidades que se tienen es que a través de la tecnología podemos estar utilizando dos herramientas teóricas muy importantes, que son precisamente el trabajar con representaciones y lo que es la visualización, ¿sí? Entonces, igual, esas las podemos tener también en pizarrón o en lápiz y papel, pero en las tecnologías podemos combinarla con la interactividad y con estas cosas, y nos puede ayudar mucho esta herramienta, utilizando estas ideas teóricas, que son las representaciones y la visualización. Y quiero ponerles un ejemplo. Les voy a leer ese texto. Dicen: si los globos reventasen, el sonido no llegaría, ya que todo estaría muy lejos del piso adecuado. Una ventana cerrada también impediría que el sonido llegase, ya que todos los edificios tienden a estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un suministro estable de electricidad, una ruptura en medio del alambre también causaría problemas. Naturalmente, el individuo podría gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente fuerte como para llegar tan lejos. Un problema adicional es que una cuerda del instrumento puede romperse. Entonces no habría acompañamiento del mensaje. Está claro que la mejor situación sería aquella con menor distancia. Habría menos problemas en potencia, muchas menos cosas irían mal en el contacto cara a cara, ¿sí? Y yo les pregunto, ¿qué creen que significa esto? ¿Qué les dice a ustedes este texto que está ahí? Si ustedes ven, es un texto que está bien escrito. O sea, no tiene hilación el texto, ¿sí? Y la sintaxis también. La sintaxis está bien también, ¿sí? Entonces, a ver, ¿a ustedes qué les dice este texto? Se aceptan opiniones. No, yo lo leo así y yo pienso que, claro, no hay ninguna
cosa que suene mal al oído porque sintácticamente está bien. Pero la semántica, para entender lo que dice, a lo mejor habría que leerlo más veces. Como una sola vez no pienso que esté tan evidente lo que quiere decir. ¿Sí? Yo noto ahí algo en común y es como el rompimiento de lo continuo, ¿no? Habla del rompimiento del globo, rompimiento de la visibilidad al cerrar la ventana o el rompimiento del cable. Es como que una constante y es la ruptura de algo. Ajá. Aquí se le viene otra idea. Como el acercamiento, ¿no? El acercamiento entre las cosas, es mejor mandarlo, pues no sé, contacto, como dice, cara a cara. Ok. Bueno, de hecho, si lo volvemos a leer, de repente no le vamos a encontrar mucho sentido porque nos falta una parte importante. A ver, y nos falta esa figura. Les voy a leer otra vez el texto. ¿Sí? Dice, si los globos reventasen, el sonido no llegaría. Lo que tenemos aquí es que es una bocina, aquí están los globos y le está tocando de aquí. ¿Sí? Le está llevando serenata a la persona que está ahí. Entonces sí, ya entendimos ahora sí. Si los globos reventasen, el sonido no llega. Se rompen los globos, se cae la bocina. ¿Ah? Ya que todo estaría muy lejos del piso adecuado. Estás hasta acá arriba a la que le está llevando serenata. Una ventana cerrada también impediría que el sonido llegase. O sea, si cierra la ventana, pues ya no le llega la música. Ya que todos los edificios tienden a estar bien aislados, puesto que toda la operación depende de un suministro estable de electricidad, una ruptura en medio del alambre también causaría problemas. ¿Sí? Se le rompe, se le va la electricidad y ya no hay. Naturalmente el individuo podría gritar, cantarle desde abajo, pero dice la voz humana no es lo suficientemente fuerte como para llegar tan lejos. Un problema adicional es que una cuerda del instrumento se rompa, ¿verdad? De su guitarra, que se le rompa una cuerda, entonces no habría acompañamiento del mensaje. Está claro que la mejor situación sería aquella con menor distancia. ¿Sí? Habría menos problemas en potencia, muchas menos cosas irían mal en el contacto cara a cara. Perfectamente se entiende el texto. Ahora. Con la imagen se entiende perfectamente el texto. ¿Sí? ¿Sí? A veces uno quiere explicar matemáticas y no. Bueno, pues precisamente esto que tenemos aquí, les digo, está bien escrito, describe bien esa situación, pero si no vemos esto, no nos dice absolutamente nada. Nos puede decir que conviene, nos puede decir que la continuidad, nos puede decir mil cosas, ¿sí? Pero no nos está diciendo lo que está queriendo describir. Entonces, lo que necesitamos siempre es tener representaciones, y esas representaciones se van a ir complementando. Cuando no es un puente. ¿Manden? Cuando no es un puente. Porque el texto podría explicarse por sí solo. Lo que pasa Sí. es que como está escrito, necesito de un complemento para... Se necesita de un complemento, y precisamente yo creo que a veces en las matemáticas necesitamos de esos complementos, porque pueden estar bien escritos los textos para el que ya sabe qué se está diciendo, ¿sí? O sea, para mí estaba muy bien porque yo ya me sabía esta figura, ¿verdad? Entonces estaba bien hecho el texto porque yo ya me sabía esa figura, pero para ustedes que no se habían visto esa figura, no les dice nada, ¿verdad?
Bueno, la otra cosa también es que dicen que y es un dicho común, que una imagen dice más que 1000 palabras, A ¿verdad? lo mejor solo la imagen no dice mucho. Pero hay otra cosa ahí, la imagen te dice de acuerdo con el conocimiento que te le acerques. Si a mí me dan una hoja de aquel arbolito, me la traen y me la ponen aquí y me dice, a ver, hágame un estudio sobre esta hoja. Yo no tengo nada de conocimiento de eso, no voy a saber decir, pues es verde. De verdad, no le voy a seguir. Entonces, las imágenes también dependen de cómo se acerque uno a verlas. Entonces, las imágenes dependen del conocimiento que tengamos de ellas, ¿sí? Entonces, no es cierto eso de que una imagen dice más que 1000 palabras. O puede decirnos, pero también nos puede decir cosas muy distorsionadas. Entonces, hay que saber ver en las imágenes lo que queremos observar, ¿sí? Y precisamente entonces estamos utilizando dos términos. Por un lado, es conveniente tener representaciones diferentes. Y por otro lado, que hay que saber visualizar en las representaciones. Y para eso nos tenemos que ir enseñando, tenemos que ir aprendiendo a hacer esas visualizaciones, ¿sí? Y precisamente es de las cosas que quiero tratar en esta parte. La idea que se tiene sobre las representaciones en matemáticas y lo que es la visualización matemática. Una pregunta. ¿Este archivo no lo va a prestar? ¿Lo vamos a ir apuntando? No, si quieres los dejo o se los envío por correo. No sé por qué se los envío de la presentación. Igual, no sé si alcancemos hoy, pero voy a presentar una aplicación que yo realicé. Igual, si a alguno de ustedes luego les interesa que les instale esa aplicación, el viernes tendríamos la oportunidad de instalar, ¿sí? Para que el viernes sí se traigan a su computadora si quieren esa aplicación, ¿sí? Bueno, entonces de estas dos cosas son de las que quiero hablar un poco, de lo que son las representaciones en matemáticas y lo que es la visualización en matemáticas. Dicen estos autores, Zimmerman y Cunningham, dicen que la visualización matemática es el proceso de formar imágenes y usar tales imágenes efectivamente para el descubrimiento y el entendimiento matemático. Entonces, precisamente cuando nosotros vemos, por ejemplo, una gráfica, la vemos, pero dentro de esa gráfica, cuando ya se ha tenido acercamientos, ya se ven más cosas. Por ejemplo, ya no anda muy bien. Aquí tengo marcadores y... Ah, sí, perfecto. A ver, por ejemplo, si yo tengo esta, yo tengo esas dos líneas rectas y les pregunto, ¿cuál tiene mayor pendiente? ¿Mande? G. G. Le pregunto por qué. Ajá.
pero yo no hice trampa. No hizo trampa. Sí. Porque mi vuelo. Porque no tiene la misma escala. Porque no tienen escala, por ejemplo, ¿sí? Entonces, recurrí a un truco visual, porque de entrada, cuando vemos las cosas, consideramos ya otras más que ya se las echamos acá. Que en este caso, lo primero que usted dijo, pues bueno, tienen la misma escala. Me voy a el conocimiento que tengo de que una es más inclinada que la otra, ¿verdad? Entonces ya usted vio de más en las cosas. Entonces esa es una de las cosas precisamente que tiene que ver con la visualización, que a veces nosotros le echamos más cosas a las imágenes y eso nos da información, ¿sí? Concluimos específicamente. Yo le digo que le hice trampa porque yo sí sabía que iba a decirle que tenían diferente escala, pero a lo mejor la podría haber puesto así, y si estoy considerando que tienen la misma escala, y lo que me interesa es nada más que vean la inclinación, ¿sí? Entonces eso es en cierta manera lo que es la visualización, ir más allá de lo que los ojos ven, ¿sí? Y precisamente es formar imágenes en la mente, y esas imágenes tratarlas con el conocimiento que tenemos, ¿sí? Entonces eso precisamente es lo que tiene que ver con la visualización. Entonces no solamente es ver con los ojos, sino lo que vemos ya le estamos echando conocimiento. Dicen que las cosas se ven en el mundo de acuerdo a cómo nos fue, ¿no? Y a mí se me ocurre siempre poner este ejemplo, que dos personas los invitan a un baile y una persona pues no baila y se la pasa toda la noche sentada, y la otra persona se la pasa baile y baile. Entonces ya una tercera persona se los encuentra y le pregunta a la persona que estuvo bailando: oye, ¿qué tal estuvo la fiesta? No, pues estuvo padrísima, bien contentos todos, baile y baile. A la otra persona se le encuentra y le dice: oh, no, estaba bien aburrida, la fiesta estuvo aburridísima. Y la misma fiesta. Y es la misma fiesta. Entonces ve uno las cosas de acuerdo a como quiere verlas, ¿verdad? Entonces precisamente en ver las cosas tiene que ver con los procesos de visualización, ¿sí? Y hay cosas que son precisamente las variables visuales que nos permiten detectar ciertas cosas. Ahorita, por ejemplo, suponiendo que son la misma escala, la inclinación nos permite, nos da un conocimiento de algo, ¿sí? Esta misma, por ejemplo, tenemos esas, por ejemplo. ¿Qué me podrían decir ahí de f de x y de g de x? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Ahora sí, no les estoy haciendo trampa. Este es el origen. Y tienen la misma escala, ¿sí? ¿Qué información podrían sacar bien? ¿Son iguales f de x y g de x? No. No son iguales. ¿Y por qué me podrían decir que no son iguales? Porque tienen distinta ordenada. Distinta, ordenada al origen. ¿Que eso qué es? La intersección de ellas con el eje Y. Este y este. Esa es una variable visual, que aunque no está ahí, pero ya el conocimiento que tenemos nos dice. Ya con eso simplemente ya sabemos que su ecuación es diferente, ¿sí? Entonces en estas cosas hay variables visuales que están ahí, que no están explícitas, pero que ahí están, ¿sí? Y que esas son las que hay que enseñarnos a ver.
Entonces, si yo se lo pongo a una persona que no es experta, pues a lo mejor no va a saber distinguir si son iguales o son diferentes. Si yo le pongo una expresión como esta, y le digo, pues f de x es, no sé, le voy a poner y g de x es y quito esto y les digo, ¿estas son iguales o son diferentes? Igual, allá hay variables visuales que nos dicen que son diferentes, ¿sí? Entonces cada cosa, cada una de las representaciones tiene como variables visuales que es importante que vayamos conociendo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener dos símbolos solamente, el 2 y la X, por ejemplo. Tengo dos símbolos que es este, pero también lo puedo tener así y lo puedo tener así. O sobre dos, ¿no? ¿Y son iguales esas cosas que están ahí? No. Visualmente nos dicen que aunque son los mismos símbolos, el 2 y la X, dependiendo de cómo estén, nos van a dar cierta información. Entonces, esa es la parte que nos tenemos que ir enseñando nosotros, o que tenemos que ir aprendiendo a distinguir estas partes que tienen que ver con la visualización. Entonces, es una herramienta poderosa que debemos ir promoviendo en los estudiantes. A veces los podemos pensar que ya lo entienden y a la mera hora no están entendiendo. Y bueno, en ese sentido, otro autor hablaba, Schempp, dice que hay un pensamiento visual y un pensamiento verbal algebraico. Y da algunas propiedades que tiene lo visual y algunas propiedades que tienen los pensamientos verbales algebraicos. Por ejemplo, el visual abstrae propiedades espaciales tales como la forma y la posición. Podemos verlo en aquel, ¿sí? En aquel podemos ver que tiene ciertas propiedades en las formas, tiene ciertas propiedades, dijimos, donde cruza con el eje de las 10, ¿sí? El pensamiento visual es más difícil de comunicar. Si yo le digo, a ver, vea esto, y saco a los demás que están acá, los demás compañeros que están, y le digo aquí a la compañera, vea esto, luego lo borro, y hago entrar a los demás compañeros y les digo, explíquele qué vio aquí. Sin hacer el dibujo, por supuesto, ¿saben? Sin hacer el dibujo. Entonces, ¿cómo le explicaría? Es como más difícil, ¿no? Si yo le enseño a digo, vea esto, ahora explíquele qué vio aquí, pues bien rápido. Pues lo que vi fue f de x igual a 3x más 6. Y acá, pues es unos ejes y luego es una línea que, o sea, más complicado de estar explicando. Esto, lo visual, puede representar pensamientos más individuales, ¿sí? Porque aquí va a depender cómo hagan las cosas. Puedo tener esto y ya me cambian las cosas, ¿verdad? Y sucede que en una experimentación, bueno, en un trabajo con estudiantes, estabas experimentando y estaba un profesor, estabas experimentando las actividades. Entonces, iban a explicar cómo se solucionaba un problema que tenía que ver con una línea recta,
¿sí? Era la ecuación de una recta, más bien una función lineal. Y entonces lo resolvía el estudiante y pasaba a exponerlo, cómo lo había hecho. Y sucede que un estudiante, bueno, todos los estudiantes hacían así, los ejes cartesianos. Y un estudiante llega y pone los ejes así. Pero obtiene bien la expresión, o tomando en cuenta estos ejes, la expresión álgebra lo obtiene bien. Entonces llega y los pone y empieza a explicar. Y el maestro lo ve, era estudiante de secundaria, el maestro lo ve y dice, a ver, es que ahí tienes un error. Dice, ¿por qué? ¿Cómo se ponen los ejes? El estudiante lo tenía así. Y el maestro lo vio como un error. Y entonces empieza a presionarlo para que cambie a poner los ejes así. ¿Sí? Entonces, precisamente es un poco esto, a veces lo visual puede ser más individual. ¿Sí? Entonces, yo lo dejé que siguieran ahí. El maestro nunca se dio cuenta de que el que estaba en error era él. Pero por otro lado también, yo creo que a ese maestro nunca le habían explicado que los ejes se pueden poner como quisieran, ¿no? Que no hay reglas. Yo les pregunto, ¿a quién se le ocurrió decir que de izquierda, del centro hacia la izquierda son los negativos, del centro a la derecha los positivos? Del centro para arriba, positivos, del centro para abajo, negativos. ¿Ustedes saben por qué? Pero fíjese, maestro, que esos días yo estaba dando un curso que tuve que hacer en R3 y uno siempre hace el eje X para adelante, hacia acá. O sea, había un ejercicio que estaba hacia acá y el plano era X más Y más Z igual a 3, pero entonces la parte positiva la pusieron para atrás. Ahí hubo 4 alumnos que decían que estaban. Ahora, mira, hace como lo ven. Digo que por un lado a veces a los estudiantes no les decimos que son convicciones, que las vamos a utilizar como queramos, pero que normalmente se han llegado a convenciones de que se hagan así. ¿Por qué decimos, a mí se me ocurre, que por qué decimos que por ejemplo del centro a la derecha es positivo? Yo digo que porque la mayoría de las personas somos diestras, ¿no? Y aparte, fíjense, o sea, es la diestra y la siniestra. O sea, ¿qué quiere decir la siniestra, no? Como la mala, lo negativo. Entonces, para la izquierda es lo negativo. Y yo me acuerdo cuando era chico que enfrente de mi casa vivía un joven un poquito más grande que yo, de edad, pero era zurdo, lo que decimos zurdo. Y el papá le amarraba la mano para que se enseñara a hacer las cosas con la derecha, porque estaba considerado que era malo que fueran zurdos. Entonces yo digo que de ahí puede venir eso, ¿no? Que lo negativo es a la izquierda, lo positivo a la derecha. ¿Qué tenemos arriba? El cielo positivo, abajo el infierno negativo. Entonces, para mí, yo siento que tiene esas connotaciones, ¿no? La cosa es que a veces nuestros estudiantes, sobre todo en las secundarias, se van quedando con esas ideas de que así son las cosas, que así se deben de ser las cosas, no que son convenciones. Pero también debería entonces, si uno quiere desmitificar eso, hacer ejercicio uno mismo donde a veces lo pongamos donde esté diferente. Porque si toda la vida se lo ponemos así, tampoco no es tan anormal que de momento reaccionen así, porque nosotros nunca ejercitamos de otra manera. Exacto, porque también lo vamos dejando como que... Sí. De hecho, está por ejemplo, me acuerdo, está la regla esta de los máximos y mínimos, ¿no? Que tenemos un máximo. Bueno, primero, el máximo y mínimo es como la primera derivada, ¿no? Que entonces tenemos una cosa así. Vamos a suponer que tenemos esta gráfica.
Ahora, decimos, sacamos la derivada. La derivada querría decir que es la pendiente de la tangente. Y sacamos la derivada y la hacemos igual a 0. Eso quiere decir que estamos localizando. Esto es cuando la pendiente es 0. ¿Verdad? Entonces estamos localizando esos dos. Y luego decimos, bueno, pues lo que hacemos es que damos un valor, ya que tenemos este punto, por ejemplo, un valor un poco más pequeño y un valor un poco más grande, y vemos el cambio de signo, ¿va? Y decimos, si viene, que es una pendiente positiva y pasa a una pendiente negativa, o sea, pasa de pendiente positiva a negativa, máximo. Si viene de pendiente negativa y pasa a positiva, mínimo. Este es un máximo. Y así se enseña ya también como regla. Pero eso es porque le estamos recorriendo de izquierda a derecha. Si la recorremos para acá, entonces no, entonces pasamos de una positiva a una negativa, ¿verdad? Y es mínimo. Y es mínimo. Y acá pasamos de una negativa a una positiva y es máximo. Entonces, como que ese tipo de convenciones las vamos dando y los estudiantes se quedan como que así son las reglas. Son reglas que se tienen que seguir, ¿sí? Bueno, las verbales algebraicas, la visualización o el pensamiento visual verbal algebraico es más fácil de comunicar. O sea, escribir cosas como estas es más fácil de comunicar que escribir cosas como estas. ¿Sí? José Carlos, nada más una cosa. Sí, es más fácil de escribirlas, pero es más difícil que el alumno llegue a ellas. Sí, sí. Es más complicado porque es de los elementos que dominan más los maestros, sin embargo, los estudiantes no tanto. Sí, sí, eso es cierto. O sea, llegar Pero, a una y una de las expresión cosas que más difícil. de la dificultad tiene que ver con esto, con que son más lógicas las cosas. Sí. Y ahí, en ese sentido, la lógica no funciona. La otra cosa también importante es esto, que estas que están aquí son secuenciales. O sea, si yo les pongo un texto, por ejemplo, ¿cómo leen esto? De aquí a aquí, ¿cómo lo leen? O sea, este párrafo que está aquí. Bueno, así como leemos nosotros, porque ya ven que los judíos sí leen al revés, ¿no? Por eso en el mundo de otra manera. O sea, primero empezamos así, ¿verdad? Entonces vamos por secuencia y luego nosotros armamos toda la idea. ¿Y esto cómo lo ven? De sopetón, lo ven en paralelo, ¿verdad? O sea, ahí les llega toda la información así, no van viendo de aquí para acá, no, les llega de sopetón. ¿Sí? Bueno, a lo que va es que sí hay diferencias grandes. Lo que no está diciendo es que, ni decimos es que uno es mejor que el otro, no, sino que los dos tienen cosas muy interesantes, ¿sí? Y que conviene estarlos promoviendo, los dos, ¿sí? El pensamiento visual y el pensamiento verbal algebraico, que son convenientes, que no nos quedemos solo en uno. Yo pienso a veces, por ejemplo, a otro nivel, que hay cosas en matemáticas que uno no puede visualizar tanto en alguna materia. Entonces el alumno también tiene que tener esta formación, porque cuando uno está así en el reloj, en X y Y, sí, pero de momento uno tiene situaciones donde son varias variables y la visualización no es elemental. Y si el muchacho no tiene también esta formación verbal algebraica, es fatal lo que pasa en la aula. Pero inclusive lo visual te puede engañar a veces. Sí, Obviamente. Te puede llevar como a errores que no querías cometer con tus estudiantes, didácticos, dicen, en ese sentido, errores didácticos que tal vez los estudiantes se quedan con una regla, pero no entienden que la convención es de izquierda a derecha, a veces. Sí, sí. O como maestros se nos pasa.
Sí, por eso es importante en donde se Ajá. puede estarlos utilizando. Sí, Ahora, de todas maneras decía por ejemplo un investigador, decía, en las matemáticas avanzadas, dice cada vez, bueno, primero, decía, siempre se ha visto y hay métodos, por ejemplo el método Montessori, donde dice que hay que utilizar materiales concretos para empezar a trabajar las ideas abstractas. Entonces decía este investigador, en matemáticas avanzadas es muy difícil tener materiales concretos. O sea, por ejemplo en la primaria pues, se pueden utilizar cuentitas y eso para hacer, sí, pero en matemáticas, en RN, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de materiales concretos podemos tener? Y ese investigador decía, bueno, pues a lo mejor algo que puede ser un poco concreto es el utilizar la computadora. El uso de la tecnología. Sí. Y a veces no solamente las cuestiones gráficas, sino por ejemplo un lenguaje nos puede ser más concreto, nos puede sustituir esta parte de lo que queremos como material concreto. ¿Sí? Entonces sí, es cierto, a veces no podemos representar de esta, pero se inventan formas de representar. ¿Sí? Ya no hacen los mismos tipos de gráficas, sino hacen otro tipo de cosas para intentar representar este tipo de cosas. Bueno, pero lo que es importante resaltar aquí es que entre más podamos estar relacionando estos pensamientos es mucho mejor. ¿Sí? Bueno, la otra cosa importante es que pues, en matemáticas se trabajan con objetos matemáticos. O sea, ¿qué es la matemática? Son objetos matemáticos. Decimos función. ¿Sí? Pues es un objeto matemático. ¿Sí? Entonces, los objetos matemáticos no son como ideas que están acá en la mente. Entonces, de alguna manera, tenemos que representarlos, esos objetos matemáticos. ¿Sí? Y esto es una forma de representarlos. La escritura algebraica, esta es una forma de representarlos. Si yo tengo una tabla, es una forma de representarlos. Si doy una definición, es una forma de representarlos. Entonces, los objetos matemáticos los tenemos que representar de alguna manera, porque si no, no están acá. Los tenemos que representarlos. Entonces, precisamente, Raymond Duval menciona eso, que los objetos matemáticos no son directamente accesibles a la percepción y que es necesario tener representaciones de esos objetos matemáticos. ¿Sí? Si yo quiero comunicarle a alguien una idea que tengo en la cabeza, necesariamente tengo que hacer una representación. Le puedo hacer un dibujo para intentar comunicarle esa idea, le puedo hacer un escrito o le puedo hablar, pero de alguna manera tengo que sacar esta información de aquí para comunicarle la idea. Y ahí, profe, el español puede ayudar, porque representar algo es lo que está en lugar de otra cosa. Sí, El concepto, porque a veces uno no se apropia del español para ayudar. Porque si alguien me va a representar a mí en una reunión, yo no voy, va a otra persona. va a otra persona. Entonces eso es lo que quiere decir representar, porque es una representación, porque el objeto está en un lado y yo estoy poniendo otra cosa en lugar de eso. Sí. Ahora, una de las cosas que dice Duval, que voy a mencionar más al ratito, y qué bueno que dio este ejemplo, es que puede llegar el momento en que yo me confunda con que una representación es el objeto matemático. Y lo que dice usted, si va otra persona en mi lugar a una reunión y luego esa misma persona va otra vez en mi representación a otra, y así lo amargo a 10,
ese soy yo. ¿Cómo? Que después creen que soy yo. Sí, exactamente. Después van a confundir a esa persona conmigo. Entonces, eso pasa, que a veces utilizamos solamente una representación y decimos a un estudiante que es una función y nos da una cosa como esta. Esa es una función. No, se confunde con una sola representación. No, de hecho, pregúntale a un estudiante qué es una función, es f de x, y además f de x, Sí, no sí. h de x, p de x, no, f de x. No, y ahí es rojo, porque el FDX es un elemento del conjunto de llegada, no la función. Exactamente. En todo caso sería La F. la F. Se forman prototipos, ¿no? Al final de cuentas, de los estudiantes, que también los profesores promovemos Sí, sí. en ciertas ocasiones. O sea, no es que el estudiante sea de todo el culpable, tal vez. Pero incluso también a veces el profesor no sabe cómo representar o cuáles serían otras representaciones del mismo objeto. A veces solamente conocen una. Sí, sí. O como dice Anibel hace un momento, esos objetos que tal vez sean muy complejos de representar visualmente, por ejemplo, solamente tienes de alguna manera lo algebraico. No, pero pues que puedes representarlos de otras maneras. Numéricamente. Les tal vez. decía, por ejemplo, este autor dice, otro autor decía que una forma de representarlos podría ser a través de la computadora, por ejemplo, creando un programa. Eso sí. Y ya es totalmente diferente a la representación puramente algebraica, ¿sí? Y es otra representación, ¿sí? Aunque todavía vaya con letras y eso, pero Y es diferente. símbolos, exactamente. Sí, entonces no solamente es las representaciones gráficas, sino puede haber otro tipo. Pero lo que sí es conveniente es buscarle la mayor cantidad de representaciones para que no se confundan. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero que me confundan con voy a mandar a otros, no, a una reunión mando a uno como representante, a otra reunión mando a otro, ya no mando al mismo, porque si no al ratito le van a estar diciendo ya mi nombre, ¿no? Entonces, eso es muy común, que en matemáticas confundimos el objeto matemático con una de sus representaciones, porque a esa es a la que le vamos dando peso. Bueno, entonces, les decía, los objetos matemáticos a fuerza los tenemos que representar. Ahora, ¿cómo son las representaciones? Las representaciones pueden ser mentales o pueden ser semióticas, ¿sí? Las mentales pues las tenemos acá, y las semióticas pues son donde empezamos a utilizar signos y símbolos, ¿sí? Y normalmente las mentales son conscientes pero son internas, o sea, se nos dan acá en la cabeza. Las hacemos de manera consciente pero internamente, ¿sí? Y eso es igual, si yo les... Bueno, ahorita. Y las semióticas también son conscientes pero son externas. Todas aquellas donde voy a empezar a utilizar símbolos y signos, normalmente las hago externas, ¿sí? Cuando yo escribo estas cosas, son externas, ya no están acá en el mundo, ya quedan acá plasmadas, ¿sí? Entonces, las representaciones mentales son internas y las representaciones semióticas son externas. Y si son externas, son visibles y observables. Entonces tengo esos dos tipos de representaciones, las mentales y las semióticas. Dice, las representaciones semióticas, que son las externas, ¿sí?, cumplen tres funciones principales. Sirven para comunicar las ideas. En este caso, con lo que nos interesa son las matemáticas, ¿sí? Entonces, las ideas matemáticas
Si yo fuera telepata, entonces agarro mi representación mental y se las mando. Y ya. Entonces ya le mandé mi representación mental, pero no se puede. Hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Que tal que ya mañana descubren que sí se puede, ya le echan la para atrás todo el curso. Entonces, yo no puedo mandar mis representaciones mentales así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo quiero mandarle una idea que tengo, comunicársela a otra persona, lo que voy a buscar es cómo se la comunico. Con un dibujo, con un escrito, con algo se la tengo que comunicar. Entonces, me sirven las representaciones externas, me sirven para comunicar. ¿Sí? La otra, no solamente me sirven para comunicar, sino para mí mismo hacerlas más objetivas mis representaciones mentales. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos platicando con alguien y le decimos algo y luego que ya lo acabamos de escuchar decimos, no, espérame, es que no es eso lo que te quiero decir, sino es esto? Tuvimos que pasar el proceso de decirlo para poder objetivizar nuestra idea, ¿verdad? Entonces a veces tenemos la idea y digo, voy a hacer un dibujito, no es eso lo que quiero, voy a modificar y por ahí necesito entonces una representación externa para ir objetivizando más mi idea. Entonces para eso sirven también las representaciones semióticas. Y la otra es que las semióticas tienen un potencial de economía cognitiva, ¿sí? Y ahí les voy a poner, a ver, díganme cuánto es 327 multiplicado por 485. O sea, hacerlo acá nos cuesta más trabajo que ponerlo en papel y hacerlo. Entonces, economía cognitiva, ¿verdad? Por eso dicen, ¿para qué anda uno siempre tratando de acordarse que mañana tengo una reunión? Pues apunten. No, mejor apuntarla. ¿Para qué nos andamos gastando la mente en cosas que podemos tener acá? Entonces, eso es, las semióticas nos ayudan con una economía cognitiva, ¿sí? Es más fácil para nosotros hacer cualquier operación si la apuntamos en papel que estarla haciendo acá. Y más seguro. Y ahorita que hablabas así sobre cuando dices algo y dices, no, eso no quiere decir, también sucede al revés. Estás explicando algo y dices, que me quedó muy claro, ahora lo entiendo mejor. Porque precisamente dicen a veces que cuando uno quiere aprender, lo mejor es tratar de enseñarlo. Porque cuando uno lo está tratando de explicar, está objetivizando uno mismo. Por eso yo creo que cuando uno da un curso por primera vez, el que aprende más es Sí. Pero uno aprende mucho. Sí, yo les digo a mis estudiantes ahí en la licenciatura, explíquenle a sus compañeros. Y no tanto para que el compañero, para que uno, porque cuando uno está intentando explicar las cosas, es cuando uno la está entendiendo mejor. De hecho, yo creo que Einstein era el que decía, cuando uno entiende las cosas bien, las puede explicar de manera muy sencilla. Porque ya las tiene claras, no las puede encontrar de manera sencilla de explicarlas. Eso quiere decir que uno entiende las cosas bien, ¿sí? Entonces, igual cuando uno se está hablando con las otras personas o explicándoles a las otras personas, también se está explicando a uno, sobre todo cuando son cosas nuevas. Es cuando ya son cosas que manejamos ya, ¿sí? Entonces, estas tres funciones cumplen las representaciones semióticas. Entonces es importante estarlas promoviendo, las representaciones semióticas, ¿sí?
la otra cosa también es que es importante reconocer que hay cosas que tiene cada representación. Una primera, toda representación es parcialmente cognitiva o cognitiva parcialmente. ¿Qué quiere decir? Que una representación nos muestra cierto tipo de cosas, ¿sí? Esta representación nos muestra cierto tipo de cosas y esta nos muestra otras diferentes cosas. Entonces cada una de ellas nos muestra unas cosas. Entonces entre más representaciones tengamos, más pedacitos del todo tenemos, ¿sí? O sea, porque no hay ninguna representación que nos lo muestre todo. Todas son cognitivamente parciales, ¿sí? Ese es un primer aspecto. La otra, que en cada una de las representaciones existen diferentes contenidos. Y ya hablábamos hace ratito de lo visual y lo verbal algebraico. Por ejemplo, en una representación gráfica nos llega de sopetón la información, mientras que en otra representación son secuenciales las cosas. Entonces cada representación tiene diferentes contenidos, ¿sí? Y la otra de las cosas es que es conveniente usar múltiples representaciones semióticas para no confundir el objeto matemático con una de sus representaciones, ¿sí? Lo que decíamos hace rato. Entre más representaciones semióticas utilicemos para el objeto, es más difícil que el alumno se confunda de que una sola representación es el objeto, ¿sí? Estos son los tres aspectos importantes a conocer en las representaciones. Entonces, ustedes se fijan, las representaciones están muy ligados con el pensamiento visual y con el pensamiento verbal algebraico, por ejemplo, ¿sí? Ahora, déjenme saltarme esta vez. Sí. Entonces, habíamos visto que hay las representaciones, ¿no?, que son necesarias para acercarnos a los objetos matemáticos. Ahora, dentro de estas representaciones veíamos que están las representaciones mentales, que son internas, y las representaciones semióticas, que son externas, ¿sí? Que es hasta donde vamos ahorita. Bueno, pues Duval dice, dentro de las representaciones externas o semióticas existen unas muy especiales que él le llama registros semióticos de representación. O sea, registros semióticos de representación son representaciones semióticas, pero son muy especiales ese tipo de representaciones. Entonces, esas representaciones se las denomina registros semióticos de representación. Y dice, bueno, dentro también de las semióticas hay otro tipo de representaciones, pero las que me van a interesar a mí son los registros semióticos de representación. Dice, ¿qué deben de cumplir una representación para que sea un registro semiótico de representación? ¿Sí? Primero, es que sea semiótica, sea externa, y luego que esa representación semiótica externa cumpla con estas tres actividades cognitivas. La primera, que sea una representación identificable, que yo la vea y rápidamente la puedo identificar. La segunda, que permita una transformación
dentro de la misma representación. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, esta que está aquí, yo la puedo poner así y es esta, pero si ustedes se fijan, estoy utilizando diferentes símbolos, pero nos están indicando lo mismo. Entonces permite transformación en el mismo registro, ¿sí? Y a eso él le llama tratamiento, ¿sí? Y la otra cosa que dice que deben de cumplir una representación semiótica para que sea un registro de representación es que se pueda pasar de un registro de representación a otro. Y esto, por ejemplo, cumple, porque este que está aquí yo lo puedo trasladar o lo puedo convertir a esto que está aquí, por ejemplo. Entonces son como las tres cosas que debe de cumplir una representación para que se considere un registro semiótico de representación. Entonces está caracterizándolo sin definirlo. Sí, exacto. Lo que dice es los registros semióticos de representación tienen que tener estas tres actividades. Deben permitir estas tres actividades cognitivas. Si no lo permiten, no son registros de representación. ¿Sí? Entonces, que sea identificable, que permita el tratamiento y que permita la conversión. Y sucede que lo que llamamos las representaciones institucionales, ¿qué son las representaciones institucionales? Por ejemplo, la representación algebraica, la representación gráfica, la representación numérica, la representación verbal, todas esas que son representaciones institucionales porque son las que se utilizan en las instituciones, todas esas cumplen con esto de aquí. Entonces todas esas son registros semióticos de representación. Y uno que no sea un registro. ¿Mande? Una representación que no sea un registro. ¿O programa? Por ejemplo, Yo tengo uno. a ver, Por ejemplo, el símbolo que se utiliza para el stop. ¿Para qué? Parar. ¿cuál es? Es una representación semiótica, es externa, pero no permite O sea, tratamiento. No, pero digo dentro de la matemática. No digo eso. Ya. Dentro de la Pues matemática. un más, un menos, un ente. No, por ejemplo, hay una en algunos libros de texto, para dar una definición de función, por ejemplo, ponen eso, y esa es una representación semiótica externa, pero no permite tratamiento. ¿Sí? Entonces, esa, por ejemplo, otra que se me ocurría a mí, es que les dicen a unos estudiantes, a ver, quiero que me representen que va el hecho de que va un carro, viene a una velocidad y hay un tope, no sé cómo les digan acá, tope. Entonces está el carro, entonces ve el tope, se enfrena, pasa el tope y acelera. Entonces que hagan la representación, y un estudiante hace esto así. Y le dicen, a ver, explícanos eso. Dice, bueno, es que aquí viene el carro bien rápido, aquí ya se ve que empieza a bajar velocidad, aquí está el tope, baja la velocidad, y aquí empieza otra vez a acelerar.
es una representación semiótica. Pero esa no es un registro, porque no permite tratamiento. Conversión en texto no permite tratamiento interno, conversión en el mismo. ¿Sí? Entonces, esas son los registros semióticos de representación. Representaciones muy especiales. Y les decía entonces, todas las representaciones que utilizamos en la escuela, bueno, la mayoría de ellas son registros semióticos de representación. Pero entonces lo que básicamente diría Duval es que inhibe otras representaciones, como por ejemplo esas que no son institucionales o que al menos no serían adecuadas para la institución. Sí son adecuadas. Pero para la institución, digo, o sea, son adecuadas por supuesto porque son propias, son internas, tienen sentido para la persona, pero sí, posiblemente no sean comunicables como las otras. Bueno, sí son comunicables, pero hay la necesidad de que esté el que se las inventó. Exactamente. El usuario. Sí, porque si yo les pongo esta y no les digo nada, no saben qué significa. Sí, entonces, y en cambio las otras que son institucionales son como más comunes para todos. Ahora, Duval dice, no es que diga Duval que hay que inhibir esas. No digo que hay que inhibirlas. Yo lo que digo es que Duval como que se centra más en las que sí son institucionales. En las que sí son institucionales, porque lo que le está interesando a Duval es, primero, que no se confunda una representación con el objeto matemático. En este caso, que no se confunda que un registro semiótico de representación es el objeto matemático. Que no pase eso. Y precisamente me regreso a esta vaina. Duval dice esto: la coordinación de varios registros de representación semiótica aparece fundamental para la aprehensión conceptual. Quiere decir que entre más registros semióticos de representación estemos trabajando, más nos vamos a ir aproximando a la aprehensión conceptual de las cosas. ¿Sí? Ahora, aprehensión está pensándolo así como en ir agarrando las cosas. ¿Sí? Entonces dice Duval que eso es necesario. Estar trabajando más con los registros de representación semiótica que con puramente representaciones semióticas que a lo mejor no nos llevan a mucho. ¿Sí? Y que si nosotros empezamos a coordinar entre varios registros de representación, corremos más a favor de que logremos la aprehensión conceptual. Pero a veces uno mismo, que lo conversamos acá en nosotros, uno tiene culpa, porque usted pone f en x igual en x, nos dice, ¿qué cosa es eso? Y usted dice, ¿una recta? Dice, sí. Realmente hay que decir, es una representación, porque la recta es un concepto abstracto que está aquí. Exacto, y esa es una representación. Y entonces, a esto que es la coordinación de varios registros, bueno, ya no tengo. Bueno, pero a lo que es la coordinación de varios registros, de hecho, Duval le llama semiosis a eso, al estar trabajando con varios registros, ¿sí? Para empezar a entender irse aproximando cada vez más al concepto, ¿sí? Y al entendimiento más aproximado al concepto le llama noesis, ¿sí? Entonces, lo que él dice es, o propone Duval, es que en las escuelas trabajemos, en el caso de matemáticas, trabajemos con la mayor cantidad de registros de representación. Que eso nos va a permitir que los estudiantes no se queden con la idea de una sola, y que aparte nos permite lo que habíamos visto, que hay unas que nos dan más información en un lado que no.
¿sí? Si yo les digo aquí, por ejemplo, les doy esta y les doy esta, ¿sí? Y les digo, ¿en dónde pueden ver ustedes más rápido los máximos y mínimos? En el dibujo. Aquí rápidamente los veo. Pero les digo, díganme con exactitud cuáles son, dónde está el máximo, dónde está el mínimo. En esta va a estar en chido que lo haga. Si me pueden decir aproximaciones, pero en esta me los dicen con cuántos decimales. Hasta me van a preguntar. ¿Sí? Entonces son diferentes aspectos los que podemos tener, tanto en unas como en otras, pero las dos nos conviene estarlas. Entonces, y esa es una de las cosas que nosotros vemos al estar trabajando con la computadora, que podemos tener múltiples representaciones o múltiples registros de representación, podemos estar dando tratamiento, porque es importante, lo que les decía, para entender las gráficas, es importante trabajar con las gráficas. ¿Sí? Yo les pregunto, a ver, este no sirve. F de x igual a x cuadrada. La gráfica de eso, o la representación gráfica, pues es una cosa así, ¿no? Una parábola. ¿Ah? Pero eso que está ahí es es x por x. ¿Ah? Y esta que está aquí ¿cómo le hago para sacar que esas dos cosas me dan esto? ¿Verdad? Entonces aquí entiendo perfectamente, lo único que estoy haciendo es separarlas. Y acá ya hay otra cosa que tengo que empezar a ver. Bueno, ir entendiendo este tipo de cosas es estar trabajando en el registro de representación gráfica. O sea, hay cosas que tenemos que estar haciendo ahí para estarles entendiendo a las gráficas. ¿Sí? O como tres rectas, si yo tengo pues la cúbica, como tres rectas al multiplicarla me dan la cúbica, que es lo que tengo que ir haciendo, ¿no? Aquí rápidamente puedo ver, toda esta parte es negativa, todo este intervalo es negativo, y todo este intervalo es negativo. Multiplico negativo por negativo y me da el positivo, ¿verdad? Y todo esto es positivo, multiplico por positivo, me da el otro positivo. ¿Por qué no da el módulo? ¿Verdad? ¿Por qué no es ¿Por qué recta? no quiere el módulo? Sí, sí. No es recta por la variación. Exacto. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas de estar haciendo tratamiento en cada representación, la computadora nos ayuda, o la tecnología, ¿no? La calculadora, la computadora nos puede ayudar para estar trabajando tratamiento entre representación en registros semióticos. Y luego conversión también nos ayuda la calculadora. Ahora, lo que sí es importante es promover esas habilidades en los estudiantes, y con la tecnología nos podemos ayudar para ir promoviendo esas habilidades. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que nosotros le estamos apostando al utilizar la tecnología, a que por un lado nos permite estar trabajando
con diferentes representaciones, estar haciendo lo que Duval dice en los registros semióticos de representación, hacer tratamiento, conversión. Por otro lado, al tener estas cosas visuales con la computadora, podemos estar desarrollando pensamiento visual, pensamiento algebraico verbal, ¿sí? Entonces, eso son de las cosas que consideramos que son importantes al utilizar la tecnología. Igual lo podemos hacer en lápiz y papel, pero nos cuesta más trabajo. Cuando veamos el ejemplo, van a ver que luego no tiene mucho sentido estarlo haciendo en lápiz y papel si podemos utilizar estas tecnologías, ¿sí? ¿Podemos hacer un receso? Sí. ¿Sí? Para tomar cafecito o algo. Bueno, hasta aquí. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Vamos bien.